Aquí vamos a ver cómo aprovechar el mood board realmente para poder enfocarse en encontrar conceptualmente el tipo de diseño que yo quiero. Este tipo de técnica pues funciona para todo tipo de desarrollo, para environment, para props, para personajes. Pero lo importante es volver una metodología práctica. Aquí vamos a ver diferentes tipos, digamos que de referencias, obviamente desde donde se puede buscar en términos globales, pero vamos a ver una herramienta que si bien se pueden utilizar otras parecidas o otras, digamos que del mundo del diseño como el Illustrator o el Photoshop, puedo utilizar una mucho más puntual que nos va a permitir ser más dinámicos, trabajarla de manera práctica, poder enlazar elementos que vienen de la web para trabajarlos directamente dentro de la interfaz y poder generar estas nubes de ideas y de inspiración que son muy valiosas para el desarrollo a nivel de lo que implica el diseño de concepto. Si bien un mood board se puede hacer sobre cualquier tipo de plataforma, desde PowerPoint en adelante, aquí vamos a ver una herramienta muy interesante que se llama purered.com, que tiene unas particularidades bien interesantes dentro del tipo de desarrollo que podemos lograr. Esto significa que podemos trabajar de manera integrada con lo que es esta herramienta y en el flujo de producción nos permite entender dónde tenemos nuestros referentes y cómo hacemos para utilizarlos. Cuando yo entro a purered.com, vamos al menú Download. Está para las diferentes plataformas. Yo puedo descargarlo para Windows, para Mac o para Linux. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si yo quiero descargarlo, digamos, con una versión, la última versión, aquí existe la posibilidad y es parte de lo que obliga, digamos, que la licencia a pagar algún tipo de contribución. Yo puedo de todas maneras incluir, por ejemplo, un solo euro y con esto estaría aportando ya al desarrollo que siga sosteniendo la plataforma. De esta manera yo puedo obtenerlo, pagar con tarjeta de débito común y corriente o por PayPal si se desea y se accede a la plataforma y no vuelve a pedirte mayor licencia. Entonces digamos que teniendo esto vamos a ver un poco las características del PureRef y lo vamos a ver ya aplicado. Aquí tenemos la navegación del PureRef, yo puedo trabajarla con el scroll para hacer zoom in, zoom out, yo puedo de todas maneras manipular este área de trabajo para que sea más o menos visible. Pero aparte de eso, tiene cosas muy interesantes que vamos a ver. Aquí yo puedo colocar nombres para poder determinar las características y vamos a determinar un poco de qué va, cómo manejar este tipo de elementos. Tenemos un concepto principal, aquí podemos seleccionar este con la barra espaciadora, este grupo de imágenes que está seleccionado, le doy barra espaciadora, me las proyecta en primer plano. Entonces tenemos el concepto principal, que es básicamente en este caso sería como una especie de transmisor de video y de radio. Estamos hablando como de compilar diferentes tipos de tecnologías, tratando de mirar de qué va el origen de esta idea. De esta manera, otra vez con barra espaciadora al final, vamos a ver un reference guide, que en este caso simplemente está tratando de determinar características entre los diferentes tipos de estilos, entre el steampunk, el raypunk, el dieselpunk, el atompunk, el cassette futurism y el cyberpunk. ¿Para qué? Para entender más o menos colores, líneas, formas globales que pueden trabajar. Presionando Alt con el clic izquierdo puedo navegar de esta manera. Aquí vamos a ver elementos como por ejemplo, aparte de este concepto principal, elementos de inspiración. Aquí tenemos por ejemplo todo este grupo de elementos de inspiración que tienen que ver con videojuegos, referencia de assets de videojuegos ya existentes, BioShock, Fallout, que tienen todas esas características, cosas que existen en el mundo real, pero que yo las estoy combinando acá con ciertas cosas. Es decir, cuando nosotros colocamos un punto, por ejemplo, detalles o style, y hay elementos que parece que son parte de ambos, es porque si bien pueden ser un detalle, también son parte del estilo que yo estoy buscando. Aquí yo tengo parte, digamos que este concepto del estilo, que me sirve para poder determinar también hacia dónde quiero hacer el diseño que quiero plantear. Antes de empezar, si bien ya existen unos referentes, más o menos el tipo de elementos que van a trabajar, qué características, y antes de ver el detalle, lo que vamos a trabajar es unas características de escala. ¿Qué significa esto? Más o menos cuál va a ser la proporción del objeto que voy a crear en relación con los seres humanos que interactuarían, no con los seres con los que interactuaría puntualmente. Entonces es tener muy en cuenta esto. Sobre esto vamos a encontrar una serie de elementos como por ejemplo los detalles. Encontrar grupos de detalles es muy importante porque pueden haber características muy puntuales que sean importantes. Yo puedo poner una sola foto y empezar a determinar qué tipo de elementos quiero, texturas o elementos de detalles como por ejemplo estructura de algunos elementos adicionales, cosas que ya se han hecho a nivel de detalle que yo puedo trabajar, detalles en este caso como por ejemplo ese tipo de elementos importantes para que se dé esta lógica, por ejemplo aquí el perforado en la parte trasera con este aglomerado y cómo se ve el interior de este elemento de audio. Y lo que es la pátina o el acabado, es muy importante tenerlo en cuenta porque pues yo también necesito saber cómo va a quedar cierto tipo de desgaste, cuál va a ser el tipo, digamos que de brillos o de opacidades que va a tener, el tipo de
polvo, rasgaduras, características de limpieza que se van a dar, cuál va a ser como el tipo de naturalidad que va a tener este objeto. Entonces de esta manera yo puedo navegar para tener diferentes tipos de grupos de elementos que pueden compartir o cruzarse, pero yo tener claro esto hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, en este caso aquí esto me puede servir para pensar en algún tipo de aplicativo como si fuese una especie de sello o de logo que tenga en metal este tipo de elemento. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, materiales. Es muy importante tener en cuenta estos materiales porque aparte de lo que sería la característica propia de cada uno de los elementos, entonces aquí tenemos metales desgastados, bruñidos, con perforaciones, también podemos encontrar maderas brillantes, maderas raspadas, con cierto tipo de desgaste, lo mismo con el cuero, tipos de cueros, empezar como a hacer un rastreo de todo este tipo de cosas y finalmente tendríamos lo que son gamas cromáticas, que es hacia donde nos viraríamos con todos los elementos, cuáles son mis referencias. Esto es muy importante porque nos llena el universo visual de una serie de características que son muy valiosas para el desarrollo de cualquier tipo de modelo y en donde el diseño del concepto es fundamental, es vital. Ahora, ¿cómo funciona esta herramienta? Vamos a partir de cero, o sea, yo puedo crear un elemento nuevo, ¿cierto? A crear acá, por ejemplo, un canvas nuevo, yo puedo crear aquí nuevo, crear optimizar o crear una nueva ventana, ¿sí? Yo puedo hacer cualquier tipo de cosas, crear una nueva escena. Entonces yo puedo con este tipo de cosas crear una nueva escena y si le doy control K, pues creo la escena. Voy a tener aquí una que ya está abierta y me dice aquí no hay nada, ¿quieres arrastrar algo? Y aquí es donde nos venimos a tener, por ejemplo, unas características como por ejemplo este elemento. Y aquí vemos la potencia del PureRef. Yo puedo coger esta imagen y simplemente arrastrarla a la escena y ya me la vinculo. Obviamente aquí hay un montón de cosas que no me interesan de Google y que yo necesito que estén, digamos que, suscritas solamente a ciertas características y yo puedo empezar con esto a ampliarlo o reducirlo y empezar a ubicarlo. Inmediatamente me hace un vínculo, digamos que desde la página no necesito guardarla en mi escritorio y ponerme a trabajarla, sino que yo puedo llamar diferentes tipos de elementos, organizarlos, puedo seleccionarlos, rotarlos, escalarlos y generar el tipo de enfoque con el que yo quiero trabajar. De esta manera yo puedo generar también con cierto tipo de características como control N, crear notas, entonces por ejemplo referencias y puedo reubicarlas y colocarlas y darle pues normalmente un save as, guardarlo como un archivo de Pure Reference. Esto me permite trabajar de manera dinámica también para exportar. Yo puedo exportar, por ejemplo, toda la escena y me la exporta como una sola imagen del tamaño que yo quiera. Yo puedo determinar dónde la voy a guardar y de qué manera la voy a guardar con la resolución y la cantidad de píxeles que tenga. Puedo guardar solamente o exportar lo que son las imágenes seleccionadas o todas las imágenes y me genera un consecutivo en alguna carpeta. Entonces de esa manera no quedan simplemente dentro del archivo o perdidas en la web, sino que aparte de eso toma las imágenes y me las exporta para guardarlas dentro de mi espacio de trabajo. Otra de las ventajas que ofrece es que se puede trabajar, digamos que si estoy trabajando en una herramienta como Photoshop, digamos que tengo aquí un archivo de trabajo, pues voy a trabajar con el Pure Reference encima, pero pues obviamente si yo activo el Photoshop me la va a reducir. Supongamos que voy a trabajar con esta imagen, voy a reducir el Pure Reference, en este caso esta ventana, a este asunto y voy a decirle a este archivo, por ejemplo a este, que esté en primer plano. Y es lo que yo necesito, digamos que es el que yo necesito realmente ubicar. Lo voy a ampliar de esta manera, voy a moverlo de esta manera y necesito abrirlo encima del Photoshop. Como pueden ver aquí queda oculto. Entonces lo que voy a hacer acá es aplicarle un modo, en este caso que sea por ejemplo always on top, y que siempre esté encima y que eso permita que no importa que yo trabaje con el Photoshop, es decir, que yo genere aquí algún tipo de pintura, él siempre va a estar como referencia, es decir, que si yo en un momento determinado necesito ampliar o amplío mi imagen, y puedo navegar con ella, puedo tener la posibilidad de trabajar con detalles o hacer ciertos elementos partiendo de esto para tener la referencia inmediatamente. Esto facilita muchísimo no tener que estar teniendo dos ventanas en paralelo, sino que yo puedo trabajar con mi proyecto y efectivamente poder trabajar con lo que resulta aquí de la visualización. Yo puedo obviamente continuar viendo referentes, mirar aquí cierto tipo de detalles para conceptualizar, esquematizar. Entonces una gran ventaja, una adicional que nos ayuda a tener este tipo de elementos. Y ya pues finalmente cuando uno quiera cerrar, pues simplemente la close, guarda la escena si lo necesita, le da close y lo puede cerrar sin ningún inconveniente.